Esta es la Catedral de Lima. Pero pocos piensan en este lugar como un espacio de enterramiento. Cientos, si no miles de limeños enterrados. Y eso es verdad también en las múltiples iglesias de todo el centro histórico. Se podría decir que caminamos muchas veces sobre cuerpos enterrados. En el Perú antiguo, varias culturas por miles de años enterraron de maneras distintas a sus muertos. Y la arqueología ha ido desenterrando su visión acerca de la vida y la muerte a través de entender sus rituales. Por ejemplo, en Chilca, uno de los hombres más antiguos del Perú, se han encontrado cuerpos sepultados bajo las viviendas, su casa, su tumba. Algunas de ellas contaban con varios individuos. Algunos de esos cuerpos estaban clavados en el suelo con una estaca, quizás para que no regresen. En Tablada del Urín, un gigantesco cementerio prehistórico con 5 etapas de ocupación, se identifican cuerpos enterrados en pozos con cámara. En la tercera etapa, los individuos están sentados y aparecen las ofrendas en torno a este. Pero vayamos a Huaca Pucllana, donde tenemos evidencias de la cultura lima, que nos aporta datos de su relación con la muerte. No solo es producto natural, sino que también la muerte de manera intencional se convierte en vehículo para otros propósitos. Se han encontrado sacrificios grupales y en extremo violentos. Se enterraban en telas muy sencillas y se ponían en las paredes de este recinto. La muerte de los Lima en Pucllana nos indica también de una cultura con una relación más humilde con la muerte. Esa sencillez se refleja en la vestimenta y las ofrendas que se colocaban de carácter utilitario y no ostentoso. Hay algo peculiar en los enterramientos Lima, que es atípico en general en el mundo prehispánico, que es el colocar horizontalmente a sus muertos como lo hacemos nosotros hoy. Envuelto en telas sencillas, una tela o vincha en la cabeza y sobre una camilla de cañas, el personaje era acompañado de los objetos que usó en vida, inclusive réplicas en miniatura. Pero a través del tiempo se han ubicado otros tipos de enterramiento horizontal, el lateral y hasta el boca abajo. Aquí en Pucllana también está nuestra siguiente cultura, los Wari. Ellos tenían un sentido más elevado acerca de la muerte, pues allí se han encontrado restos de su élite en elaborados fardos funerarios que en la mayoría de los casos muestran una cabeza falsa. No dejan de haber sacrificios, pero estos están asociados al personaje, quizás sus sirvientes o hijos de estos. Están en posición fetal con gran cantidad de textiles. Los objetos que los acompañan nos indican la actividad a la que se dedicaron. Aquí están el gran sacerdote, el maestro pescador, la dama de la máscara, la dama de los quipus y las maestras tejedoras. Y el sentido elevado viene literalmente también. Sus entierros siempre fueron en la parte más alta. Vamos a Ancón, esa gran necrópolis a donde llegaron 2 alemanes en el siglo XIX a estudiar a los antiguos peruanos. Aquí algunas imágenes de la publicación de los trabajos de Rice y Stubel para conocer mejor lo que encontraron. Los entierros Ichma y los entierros Inca difieren poco de los entierros pasados y se puede asumir que en general los ritos y la forma son casi inalterables y solo difieren en cuanto a materiales, diseño, el tipo de cerámica, etc. Lo que sí es cierto es que los rituales y las ofrendas nos indican que la muerte y los muertos en el antiguo Perú eran casi tan importantes como los vivos, un concepto que chocaría con la cultura que estaría pronto por arribar a estas costas. La llegada de los españoles trastocó la cultura de los antiguos peruanos. Los conquistados debieron asimilar otra estructura espiritual que incluía una manera distinta de entender la muerte y la otra vida. 30 años después de la conquista, aún se seguían enterrando a la usanza antigua, incluyendo sacrificios, aunque de manera clandestina. Los concilios limenses establecieron que los indios bautizados debían ser enterrados en las iglesias con el rostro descubierto, sin ofrendas, y debía vigilarse que sus sirvientes no fuesen enterrados con ellos. En otra parte se señalaba también que debía impedirse que los familiares guardasen los cadáveres en sus casas y que las demostraciones públicas de duelo debieran limitarse estrictamente a un día. Eso también nos cuenta de cómo eran los entierros antiguamente. A diferencia del Cusco en que la élite indígena era mayoritaria, en Lima no había capillas especiales para ellos, sino como la mayoría eran del común, se enterraron en criptas, a través de las cofradías o en los atrios mismos. Vayamos a la catedral para entender mejor esto. Tengamos presente que aquí debajo de donde estamos parados hay gente enterrada.
cripta arzobispal, por el contrario, permaneció siempre abierta y conocida a pesar de la prohibición de entierros en 1808. Es un espacio sepulcral utilizado para entierros de los arzobispos, virreyes, canónigos y ciertas personas de lustre. Fue aquí en 1977 que se encontraron los restos auténticos de Francisco Pizarro. Un detalle curioso es que existían 4 sepulturas de carácter temporal llamadas pudrideros, para que la carne se consuma y luego de que quede puro huesito, se enterraban correctamente. Hay también extrañamente un parvulario, es decir, un lugar de entierro de niños. Pero hay un cementerio virreinal bastante peculiar muy cerca de aquí. Muy cerca se encuentra la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, pero más conocida como la Iglesia de los Huérfanos. Esta iglesia tiene una singularidad. Cuando estos niños huérfanos morían, eran precisamente enterrados en esta cripta. Y aquí debajo se encuentra pues uno de los casos más extraños, un parvulario virreinal. San Francisco es el lugar más emblemático de estas criptas de enterramiento en las iglesias. Lo que hay que aclarar es que estas catacumbas son originalmente criptas, que al parecer se unieron entre sí cuando se construyó la nueva iglesia en 1656. En 1950 se volvieron a abrir al público. Hace un tiempo visitamos otras criptas bastante interesantes. Son las de Santa Ana, y la particularidad es que como este fue el espacio del Hospital de Indios, aquí se enterraron los mestizos y naturales. Hay muchos esqueletos y huesos. Se sabe que hubo una huaca en lo que fue la Plaza Italia. Hubiese sido interesante que estos sean restos prehispánicos, pero hasta ahora no se han encontrado. Aún así, cabe la pregunta: ¿se siguieron velando a la vieja usanza estos restos escondidos bajo el velo de la religión católica? En el siglo XIX el mundo empezaría a cambiar bajo el influjo de la Ilustración del siglo anterior. El método científico fue aplicado a la costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias. Se estaba empezando a pensar que los muertos debían tener un lugar distinto del que acuden los vivos para no contaminar a los mismos con supuestas enfermedades. Hacen su entrada los cementerios en el mundo. En el Perú sucedió en 1808 con el presbítero maestro, en ese entonces Cementerio General. Otras costumbres continuarían en el siglo XIX, como los cortejos fúnebres por la muerte del rey o de dignatarios que no se encontraban de cuerpo presente en la capital. Para tal efecto, además, se levantaba un túmulo funerario en una iglesia. Esta era una construcción de material desechable, pero muy ornamentada, un monumento al cual se le rezaba y se mantenía por algunos días. La costumbre de las plañideras también venía desde aquellas épocas, y eran mujeres a las que se les pagaba una suma para llorar, rezar y alabar las virtudes del recién fallecido, costumbre que continuó en la República. Así como la sociedad limeña tenía sus estamentos, el Cementerio General también lo tenía. El rico quería seguir siéndolo hasta en la muerte. Las esculturas, el mármol, el fierro, el bronce y la piedra lo demuestran. La calle de ingreso era una arboleda de cipreses enfatizando el tema higiénico y natural de la muerte, además de la simbología de ese árbol siempre asociado a la muerte. Sepulturas, nichos y osarios eran distintos estamentos en la muerte para la diferente condición social de sus eternos habitantes. Nunca faltaron los angelorios, el recordatorio de que a la muerte no le importa edad ni condición. Estos niños fueron retratados después de la muerte. Luego vino el ángel al frente, inaugurado en 1959, y ya en estas épocas los cementerios populares y aquellos de verde remanso. Hoy las cremaciones están en auge cada vez más. Eso hace 40 o 50 años sería impensable. Las prácticas han cambiado. Le toca a usted pensar en nuestras costumbres contemporáneas con respecto a la muerte y su diferencia con lo que hemos visto. Pero también están los cementerios populares, como el de Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo, donde cada día de los difuntos, cada año, este cementerio cobra vida. Los familiares vienen a tomar, a bailar, a cantar con sus muertos, con sus familiares, en una especie de ritual que, según algunos investigadores, ven paralelo a aquellos rituales prehispánicos, en donde la muerte era parte de la vida de los que nos quedábamos todavía por disfrutar
de este mundo. Sea como fuere, nosotros averiguaremos de qué se trata la muerte y de qué se trata el ritual de la muerte cuando nos toque, y solo en ese momento.